Hola a todos, espero que estén bien. Bueno, contarles que a partir del tema de los abusos infantiles y de la violencia intrafamiliar, tengo una amiga que es muy querida que vive en Temuco, que ella es una experta en TEA, en trastornos del espectro autista, y que me hizo una pregunta súper interesante, que es cómo influye el tema del abuso sexual en la identidad y la personalidad de los adolescentes y de los adultos. Entonces quise hacer este video porque en fondo es una pregunta súper interesante que no es tan fácil de describir ni de explicar, pero que vamos a intentar hacerlo de la forma más didáctica posible, ¿ya? Le pido disculpas a todos aquellos que también me han dicho, Dayan, tienes que mirar a la cámara, qué sé yo, porque me pasa que por un lenguaje no verbal, donde empiezo a recordar cosas, miro hacia arriba, que eso es recordar, traer información de la que uno tiene grabada a la memoria. Mirar a la izquierda es recordar cosas de la experiencia propia. Mirar a la derecha es recordar experiencias que te puedan haber contado. Entonces, en la medida que voy haciendo los videos, ustedes van a ver que siempre dirijo la vista hacia muchos lugares, pero no es por una falta de respeto hacia ustedes. De hecho, estoy intentando como poder practicar en poder mirar la cámara y no tener que hacer tantos cambios de vista para poder recordar información, ¿ya? En torno a eso también en fondo escribí ahí algunas cositas que tengo porque así no me pierdo tanto de la información también. Y a la vez tengo mi contador de minutos para que no sea un video tan largo. Tengo aquí también plasticina que traje porque quiero hacer esto muy didáctico para que todos podamos comprender, entendiendo que este es un video de ayuda para las personas que han vivido temas de abuso y para también las personas que han sido o que están casadas con personas que han sido abusadas, o para ti que quizás puedas estar transitando por el periodo de adolescencia, de adulto joven y que pudiste haber tenido alguna experiencia de abuso. Ok, en este video lo que vamos a ver entonces es cómo se forma la identidad, cómo se forma la personalidad y cómo el abuso en fondo va afectando esta formación. Yo diría el abuso no solamente en términos de violación, de abuso infantil en términos de tocaciones, de penetración, etcétera, que está explicado en el otro video que ya hicimos, que está en este mismo canal, sino que también el abuso en términos como de la cantidad de influencia que podemos tener la cultura, los principios, los valores en la formación de los niños para que puedan llegar a tergiversar su identidad y su personalidad incluso, que es algo que está pasando mucho en la sociedad actual, ¿sí? Y que está siendo muy avalado también por las leyes y por las reglas que están saliendo gubernamentalmente a través de distintos países y en distintos lugares hoy día. Entonces, bueno, te invito a que tú puedas ver este video y que en fondo podamos ver de qué se trata y de en qué consiste este tema de la identidad. Como primera cosa, nosotros tenemos que entender, voy a ir mirando para abajo para los apuntes porque necesito ir viendo que no repita información. Nosotros tenemos que entender que nuestra personalidad está formada de distintas áreas, distintas aristas. La personalidad está formada por rasgos de identidad, por rasgos de conductas, de pensamientos, de creencias, de valores que vienen desde el mundo cultural, desde el mundo social, desde el mundo paterno. Desde que un bebé nace, está siendo moldeado, modelado por su cultura, por su historia, por las creencias, por los valores, por los principios, etcétera, de acuerdo a la época en la que nace. Entonces nosotros así podemos ver personalidades e identidades muy distintas a lo largo de la historia, ¿sí? Pero siempre se ha conservado, o hay un ítem que se había conservado hasta ahora que ha empezado todo este tema del posmodernismo, que en fondo esta identidad estaba asociada a la biología, que estaba asociada a los principios, a los valores, a las creencias, a lo que se transmitía culturalmente, muy ligado a la biología, en términos de que si tú nacías hombre o nacías mujer, obviamente
las conductas, principios, valores, creencias, etcétera, eran traspasados de alguna manera por la forma genética, biológica con la que tú nacías. Y esto a lo largo del tiempo se ha ido dando vuelta. Hoy día hay una serie de razonamientos, podríamos hablar mucho acerca de eso, pero hay una serie de razonamientos que dicen, no, ¿por qué la biología tiene que determinar quién yo soy? ¿Sí? La identidad que tengo, la personalidad que tengo. Y entonces ahí sale esta serie de parámetros hoy día de los distintos tipos de identidades, personalidades, identidades más bien sociales, personales o no sé, todo lo que es el cuadro de lo que llamamos el grupo de LGTB, y que en fondo ellos han defendido esta postura del por qué la biología nos tiene que determinar, ¿ya? Pero principalmente es eso lo que ocurre con el tema de la identidad. La identidad, la personalidad se forma a partir de estos rasgos, de estos principios, estas creencias y estos valores, y de entonces comprender que cada una de esas cosas que nos va entregando también la cultura van formando nuestra personalidad y nuestra identidad. La personalidad se forma, dice, de lo biológico, hereditario, y del carácter, es decir, de lo entregado a través del mundo o del ambiente en el que tú te desarrollas. Entonces tenemos biológico más este tema del carácter. Hay varias discusiones que se han dado a través del tiempo de qué es más importante, si lo biológico hereditario o si lo que traspasamos a través de la cultura. Pero la verdad es que no estamos en eso en este video, ¿ya? Entonces la gran parte de la, o sea, no gran parte, la personalidad se forma por esto biológico, por esto cultural, y dentro de estas características de personalidad o de esta configuración como persona, nosotros tenemos una de esas aristas que es la identidad. La identidad se relaciona con la autoestima, con el concepto de mí mismo que yo tengo al momento de crear esta imagen de ser persona, de ser único, de ser indivisible, de ser formado íntegramente, cohesionadamente, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos ese ejemplo, yo tengo aquí varias plasticinas, como les dije. Entonces una persona, tenemos rosado, no se dejen llevar por los colores, quiero en fondo que cada una de estas cositas de las plasticinas sean lo que va formando el ambiente, la cultura. Pensemos que lo negro, por ejemplo, es lo hereditario, ¿sí? Aquí lo hereditario. No se dejen guiar tampoco por la cantidad de plasticina que hay, quiero que solo vean en fondo el tema de cómo se configura esto. Lo hereditario y todo lo que te va entregando el ambiente, ¿sí? Principios, valores, creencias, vamos a sacar otro pedacito, cultura de la cual tú naciste, en el país donde naciste, ¿sí? Cultura familiar, rituales familiares, si dentro de los rituales familiares está aceptada la violencia, si dentro de los rituales familiares está el abuso, ¿sí? Entonces finalmente la persona termina siendo este componente genético hereditario más todas aquellas características de experiencia, de vida, de principios, de valores que le entrega la cultura, la sociedad, la familia, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, lo adecuado en esto es que entonces esta persona, ¿sí? Voy a mezclarlo un poquito, porque finalmente es eso lo que es la identidad. Una identidad, una personalidad es el conjunto de todas estas cosas, ¿sí? Tú ves ahí cómo se mezclan. Ahora, la idea de esto es que entonces una persona esté lo suficientemente cohesionada. Cohesionada quiere decir que cada una de estas cosas que han sido del ambiente, de la biología, etcétera, desde niño se vaya formando en una identidad que esté cohesionada, agrupada, que esté, ¿cómo decirlo?, con un sentido, ¿sí? Lo tengo escrito acá, con un sentido, que le demos un sentido a todas estas cosas que nos van ocurriendo desde guaguita, ¿ya? Que ese sentido de la identidad es, voy a leer,
es la imagen que nosotros nos formamos de nosotros mismos, de lo que nos entregan los demás y de los aspectos biológicos que yo tengo internamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aspectos biológicos que me parezco a mi mamá o a mi papá, las orejas grandes, las orejas chicas, la nariz, no sé qué, etc. Y tengo todos unos aspectos culturales, sociales, políticos, religiosos, espirituales, comportamentales que provienen de la familia donde estoy, del colegio, de la formación escolar, de la formación de los adultos, de la información que me entrega la sociedad, la cultura, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la sociedad y la cultura, etcétera, hoy día en los niños más pequeñitos, ellos se están formando con que ellos tienen que tener cuidado con el COVID, lavarse mucho las manos, tener siempre la mascarilla puesta, ¿cierto? Casi así como que uno ve a los niños de 1 año y es extraño para ellos que no les tomen la temperatura o que no se laven las manos o qué sé yo. Pero nosotros en la cultura cuando éramos chiquititos no teníamos nada de eso, jugábamos libremente, nos ensuciábamos las manos, a lo más nos retaban porque llegábamos súper sucios a la casa, ¿ya? Pero entonces esta imagen tiene que estar cohesionada. Cuando los niños son pequeñitos empiezan a formar toda esta identidad, esta personalidad, se van formando a sí mismos y la identidad que lo que es la configuración de toda esta historia, de toda esta experiencia en forma mental que te da cuenta de toda la historia hacia atrás que tú tienes para formar el quién tú eres, ¿sí? No sé si me explico bien, pero ojalá lo estén entendiendo. Entonces son todas estas asociaciones mentales. Ah, mi mamá era así, mi papá era así, yo soy así, el colegio me enseñó esto, la otra persona me enseñó. Entonces, de esa manera nos damos cuenta cuán importante es la transmisión de valores, de principios, de cultura, de comportamientos que deban ser adecuados a la formación de la identidad, de la personalidad y de la estructura de un ser humano. Entonces aquí podríamos discutir también largamente sobre qué tanto puede ser la estimulación y la diferencia que tiene con la influencia, ¿sí? Yo puedo estimular a mi hijo para que pueda adquirir lenguaje, habilidades comportamentales, etcétera. Lo estimulo en el ámbito cognitivo, en el ámbito físico, para que adquiera habilidades de pararse, sentarse, qué sé yo. Pero distinto es la influenciabilidad que yo produzco y provoco en mi hijo o en mi hija, ¿ya? Entonces me estoy alargando un poquito con esto porque igual es muy importante que nosotros como padres y como cultura logramos entender que somos nosotros los formadores de los niños del futuro y que es un cliché que siempre se dice, pero que le tomamos muy poco peso realmente al momento de la responsabilidad que tenemos como adultos y como padres de formar a seres humanos, ¿sí? A seres humanos, a personas que son pequeñitas y que de pronto nosotros nos tenemos con el derecho de abusarlos, de gritarles, de pegarles, de malformarlos para que lleguen a ser hoy día en fondo las personas que son o que somos, ¿ya? Recuerdo en este minuto que justamente aquellos gobiernos que han de alguna manera formado a través de las imágenes, de los sistemas comunicacionales, de la transmisión de información a niños pequeñitos desde chiquititos, por ejemplo como el gobierno de Hitler lo hizo con niños pequeñitos, que eso es para otro tema, pero igual lo quiero mencionar. El gobierno de Hitler formó a niños pequeñitos con un sentido de resentimiento y discriminación contra el nazismo, o sea, contra los judíos, etcétera, etcétera, y por lo tanto cuando se preparó el momento de poder llegar a la guerra y poder tomar prisioneros a todo este tipo de personas en Polonia, judíos, etcétera, y que llamaron a niños de 12, 13, 14 años, ellos ya venían influenciados, ¿sí? Quiero ocupar la palabra influencia de los medios de comunicación para poder generar una guerra y que ellos tuvieran tanto odio contra estas otras personas que pudieran llegar a matarlos sin tener emocionalidad que les pudiera jugar en contra, ¿ya? Entonces tenemos que darnos cuenta que de esta manera nosotros influenciamos mucho o podemos estimular o podemos influenciar a nuestros niños. Ahora, sigo.
Este continuo y mental, físico, comportamental, de valores, de principios, estoy leyendo para no perderme, que nos transmite la cultura y se integran a las personas, dan sus características de personalidad y dan sus características de la experiencia psicológica, emocional y social que tiene cada uno de nosotros. ¿Ya? Y esta adaptación, esta cohesión, es decir, que la persona esté bien formada, que cada una de esas partes esté bien integrada, ayuda para que una persona tenga buena autoestima, para que se desarrolle bien psicológica y socialmente en la vida de adultos, ¿sí? Y que pueda tener una buena adaptación al mundo laboral, al mundo social, a su desarrollo de habilidad, de competencia, a su autoestima, a su seguridad de sí mismo, etcétera. Pero cuando hay algo que en esta formación de esta identidad se quiebra, es decir, un abuso que no tendría por qué haber estado, violencia física que no tendría por qué haber estado, influencias malogradas de parte de los padres o madres o contexto cultural, drogadicción, violencia, etcétera, que se vive mucho en distintos tipos de cultura, esto ya no está integrado, se empiezan a producir quiebres en la identidad y en la formación de personalidad. Si la identidad está bien integrada, nosotros vamos a decir esta es una identidad integrada, saludable, cohesionada, y que va a ser fuerte para poder enfrentar y desarrollarse psicológica y físicamente bien, emocionalmente bien, en los desafíos que le tocan la adultez. Pero si esto empieza a sufrir quiebres, digamos, estoy buscando alguna cosita con que hacerle roturas a esto, ¡ay, no encuentro nada! Si esto yo empiezo a hacerle quiebres de lo que implicaría un abuso, de lo que implicaría violencia, de lo que implicaría entonces drogadicción, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo esto se va mal formando, se forma mal? Tiene rupturas entonces, no sé si se logra ver bien, pero tiene quiebres, tiene rupturas. Y esto es la formación de una identidad frágil, es una formación de una identidad no cohesionada, por lo tanto la persona empieza a sentir que no está integrada interiormente, que hay partes de sí que no calzan con su cohesión integral, con su formación de identidad, con su estructura de personalidad, con ese sentido de sí mismo que tiene que estar fuerte, fortalecido, apegadito, con un sentido de realidad, con un sentido de este soy yo, esta soy yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque han habido quiebres a lo largo de su experiencia de vida, de la influencia que ha recibido de otros, de la falta de límites que produce el abuso, el traspasar el límite físico, el traspasar el límite biológico, el traspasar el límite emocional de la formación de un niño, de la formación de un chiquitito, hace que el resto de su vida esa identidad no pueda cohesionarse, no pueda formarse bien y toda la vida va a tener dificultades de autoestima, de relaciones sociales, de tratar de integrarse, esa es la palabra, que todo en fondo esté integrado y funcionando y fluyendo interiormente para que yo pueda decir esta soy yo, este soy yo, ¿sí? Pero cuando han ocurrido sistemas de abuso, de violencia infantil, de maltrato, de traspasos de límites corporales, lo que implica en fondo el abuso sexual, esta integración no ocurre o ocurre malversada, ocurre tergiversada, por lo tanto esa identidad, esa personalidad se vuelve frágil, se vuelve mayormente influenciable, se vuelve una identidad disfórica. De hecho, hoy día todo lo que es homosexualidad, lesbianismo, etcétera, ya no le llaman trastorno de identidad, sino que se le llama disforia de identidad, es decir, que esto que yo debería haber sido no está bien integrado, hay partes que son confusas, hay partes que no calzan con esto de biología, emocionalidad, psicología, cultura. Todo eso tiene que estar cohesionado. Pero cuando hay abuso, cuando hay violencia física, cuando hay maltrato emocional, eso se vuelve
se quiebra, por lo tanto no se forma una identidad segura, una identidad cohesionada, una personalidad que adquiera la seguridad en sí mismo, la autoestima y el desarrollo de habilidades que a ti te puedan hacer sentir que eres competente, que estás seguro de quién eres y que estás completamente cohesionada. Hay un sentido de identidad, una lógica, una regulación, no sé qué otra palabra ocupar, entre tu mente, tu alma, espíritu, cuerpo y el quién yo soy, ¿sí? Y eso es muy difícil porque una persona que ha sido abusada, que ha sido influenciada, que ha sido maltratada, que ha sido quebrada en su formación de identidad desde pequeñito, desde pequeñita, van a tener grandes dificultades en su adaptación social, en poder, en fondo, ser muy seguro al momento de conseguir un trabajo, al poder tener relaciones sexuales, por supuesto, con sus parejas, y van a ser mayormente influenciables porque ellos están acostumbrados de pequeño a que se rebase el límite que debieron haber puesto los que les estaban enseñando. Ese rebasar límites emocionales, rebasar límites corporales, finalmente hacen que una persona en su identidad sea absolutamente quebrada. Y desde niñito entonces empiezan a tener sintomatologías, niños pequeñitos, enuresis, encopresis, qué sé yo, que son síntomas del abuso. Niños más adolescentes que son más propensos a la promiscuidad sexual, a la influenciación de las otras personas, de los grupos sociales, son mucho más influenciables, personas que en fondo han tenido quiebres emocionales o quiebres por abuso sexual o quiebres por violencia intrafamiliar, son mucho más influenciables, cuesta mucho más que su identidad sea segura, que sea firme y que tenga principios, valores, etcétera, que sean firmes, que le permitan desarrollarse bien y hacer una toma de decisiones que le aseguren, que le proporcionen seguridad futura, que le proporcionen un buen camino estable hacia el futuro, ¿sí? Entonces, bueno, espero haberme explicado. Tengo aquí esta masita, finalmente todos somos una masita cultural, social, política, etcétera, pero la formación desde pequeño de esto es algo que nosotros como adultos somos los que los tenemos que entonces asegurar. Si tú como adulto no estás asegurando esa formación de la identidad de tu pequeño o tu pequeña, no lo estás protegiendo, no estás asegurándote de entregarle lo mejor para formar su autoestima, su identidad, por muchos rasgos biológicos que pueda tener. En fondo, somos los padres los que transmitimos esa identidad, ese sentido de seguridad. Los padres somos los que permitimos que tanto de la cultura dejamos que influencie a nuestros hijos, ¿sí? Y qué tanto nosotros mismos como padres estamos influenciando a nuestros hijos en principios, en valores, en entrega de límites corporales, y por eso es tan importante enseñarle a los niños cuáles son sus límites corporales y físicos, que no permitan que nadie los toque en sus partes íntimas, que no permitan en fondo, yo prefiero mil veces, por ejemplo, que no le llamen tía y tíos a todo el mundo, porque muchos tíos y tías se han violado a los niños. Y como ellos piensan que son tíos y tías, son personas de confianza, ¿viste? Uno mismo le pone el rótulo de persona de confianza, por lo tanto, yo prefiero que los niños llamen a las personas por su nombre, o por caballero, por señorita, por lo que fuere, pero no por tíos y tías a todo el mundo, ¿te fijas? Es una de las cosas que yo le he enseñado a mi hijo. Le he enseñado también que los abrazos con las personas adultas no son de todo el cuerpo, sino que tiene que haber un distanciamiento, ¿sí? Porque uno no sabe, ¿ves? Uno no sabe en fondo la maldad, más que la maldad, suena como raro eso de la maldad, pero uno no sabe en fondo lo que hay en las costumbres, en los principios, en los valores de otras personas. Así que cuida a tus niños, cuida, espero haber respondido también a mi amiga ahí de Temuco y a muchos que quizás en fondo como que han pasado por historias de abuso y que de pronto no logran entender por qué tienen tanta dificultad en su tema de autoestima, dificultad en poder tener confianza con otros, dificultad en poder integrar en su cabeza lo bueno, lo malo, lo que sí está permitido, lo que no está permitido, porque justamente desde muy pequeño violaron, transgredieron esa formación que debió haber sido muy segura, muy contenedora, la violaron, la traspasaron. Por lo tanto, se produce confusión, se produce disforia, se produce desorientación, se produce
mayor influenciabilidad del grupo de personas que pueden al final no ser algo seguro para ti en tu vida adulta. Si tú estás casado con una persona que fue abusada, dale tiempo, contiénela, escúchala. Ojalá puedan contar mucho acerca de su historia y de lo que les produce emocionalmente o físicamente la historia de maltrato, de violencia, de abuso que pudieron haber vivido, porque es la única manera de ayudar a poder integrarlos, ¿sí?, en esas quebraduras de vida, de experiencias del pasado y que van a formar parte de toda la vida. Si tú eres creyente, si eres una persona que asiste a la iglesia, si eres cristiana, si entregaste tu vida a Cristo, más aún entonces trata estos temas con Dios, con el Señor, con tus guías espirituales, porque ellos pueden orar por ti y definitivamente la integración de la identidad, Dios, Jesucristo te da una nueva identidad, literalmente, no importa lo que tú hayas vivido en el pasado, Jesucristo te da una nueva identidad, porque cuando Él murió en la cruz, Él dio su identidad como hijo de Dios para darte la identidad del pasado, de la cultura, de los valores, los principios, de las cosas que tú viviste, que no estuvieron bien hechas. Esa identidad de hijo de Dios, si tú entregas tu vida a Jesucristo, te va a traspasar esa identidad de hijo de Dios, una identidad absolutamente nueva, integrada, valorada, porque Jesús dio la vida por ti. Por lo tanto, el valor que tiene la vida de Jesucristo es mucho mayor que la vida de cualquier otra persona. Y eso significa que tienes una valía personal, social e íntima, interna, que vale mucho más que todas las experiencias del pasado que tú pudiste haber vivido. Así es que eso, para aquellos que son creyentes. Y para los que no, haz tus terapias, ¿sí? Haz tus terapias, conversa mucho acerca de las cosas que te pasó. Esto a veces es vergonzoso. Pero créeme que la vergüenza y todo lo que se deja en oculto hiere más que aquello que tú sacas a la luz. Así es que, bueno, enviarte un abrazo, Dios te bendiga, que les resguarde, que les ayude en cada una de estas cosas. Y espero que este video pueda ser transmitido a muchos, porque la cantidad de población que hay que experimenta violencia intrafamiliar y que experimenta abusos es tremenda, es altísima, mucho más alta de lo que todo el mundo cree. Cada uno de nosotros tenemos alguna experiencia de abuso, de violencia que hemos vivido desde niños, ¿sí? El tema es que si tenemos o no tenemos que integrarla y cómo hemos podido integrarla a nuestra historia de vida, a nuestro álbum memorial, ¿sí? Un abrazo, cuídate mucho, que estés muy bien. Estoy atenta a cualquier consulta y si tú quieres que haga algún video acerca de alguna inquietud que tú tengas, compártelo, da likes. Mi interés es que esta información llegue al máximo de personas posible porque necesitamos ayudarnos mucho unos a otros hoy en día, ¿sí? Así es que, cariños, por favor ve el canal de Creciendo en Familia, mi Instagram, IG Salvatierra Dayan. Mi interés por hacer estas cosas es completamente gratuito y de verdad que espero que les sirva. Un gran abrazo para todos, cuídense, feliz fin de semana, porque yo hoy día estoy en sábado, estoy grabando este video en sábado. Chao, que esté muy bien y acuérdense, integración de la personalidad, integración de la identidad, mucho más difícil si tú has tenido en fondo quiebres y traumas y cosas que traspasaron tus límites desde pequeñito. Bien, lo mejor para ustedes.